Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haul away, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10/1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de 2 sentencias contra el antisemitismo en España con 2 noticias relacionadas del ámbito universitario. La primera tiene como protagonista a la Universidad de Granada, donde se había decidido suspender todas las colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes, lo que implicaba que se suspendía el intercambio de estudiantes e investigadores y se cortaban también las colaboraciones científico-técnicas con esas instituciones israelíes. Pues bien, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado esta decisión de la Universidad de Granada de suspender sus contactos con Israel por considerarlo discriminatorio y contrario a los derechos fundamentales. Esta decisión es un auténtico varapalo para quienes querían boicotear a Israel desde el ámbito universitario. Y una sentencia parecida se ha emitido en Valencia, donde un tribunal ha condenado a la Universidad de Valencia por discriminar a instituciones judías e israelíes al aprobar un acuerdo de boicot, anulando la medida por vulnerar la igualdad, la neutralidad institucional y también la Constitución. En Valencia, el Consejo de la Universidad había firmado un manifiesto en contra de Israel y a favor de Palestina, que el juzgado considera nuevamente discriminatorio, por lo que también ha obligado a la universidad a difundir el comunicado de la anulación de este pacto con la misma publicidad que el texto original, para restituir así el daño causado. En la universidad pues ha producido lo mismo que en los medios de comunicación y en muchos otros ámbitos de la administración. A lo largo de las últimas décadas, la infiltración progre ha sido brutal. Y además, los progres en eso no tienen reparo. Cuando llegan a un sitio, se encargan de que no vuelva a entrar alguien que no sea de su cuerda. Lo que es la depuración ideológica a lo largo de las últimas décadas, pues ha sido inmisericorde. Y resulta que se dedican a colonizar instituciones y a luego ponerlas al servicio de su ideología. Y claro, ahí hay un problema conceptual. Si son instituciones pagadas con dinero público, pues entonces tienen obligación de neutralidad. Yo no tengo por qué pagar la ideología progre con mis impuestos. No me da la gana subvencionar antisemitismo, por ejemplo. No me da la gana subvencionar separatismo, por ejemplo. No me da la gana subvencionar ideologías de género demenciales. Y aquí pues se ha normalizado el que instituciones que tienen la obligación de ser neutrales hagan política. Ayer hablábamos de lo de Ayuso prohibiendo que en los colegios se exhiban banderas palestinas y demás. Oiga, es que los colegios están pagados con mis impuestos. No tenemos por qué subvencionar el antisemitismo de una parte del profesorado. Quien quiera hacer campaña contra Israel, pues oiga, se vaya a una manifestación cuando acabe su horario laboral, pero por supuesto que ni adoctrine a los niños ni utilice las instalaciones del colegio para hacer política sectaria. Ante eso, pues caben algunas cosas, por ejemplo, iniciativas legislativas o iniciativas de gestión, lo que hizo Ayuso de prohibir a los colegios pues poner pancartas en favor de Palestina o en contra de Israel o banderas palestinas. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer. O poner denuncias ante los tribunales, que es lo que hace ACOM y otras organizaciones, y se consigue paralizar acuerdos infames de los pedazos de nazis que desde las universidades de Granada o Valencia se dedican a tratar de meterle el dedo en el ojo a los judíos. Pero yo creo que hay que ir más allá, y hay que ir más allá porque a esta gente le da igual todo. Ya hoy El País trae una noticia diciendo que más de 80 colegios se niegan a cumplir la orden de Isabel Díaz Ayuso de que no haya propaganda pro-Palestina en los colegios. Bueno, yo creo que
lo que está haciendo Trump en Estados Unidos hay que llevarlo aquí a efecto igualmente. Los funcionarios públicos que incumplan su obligación de neutralidad, los funcionarios públicos progres que se dediquen a anteponer su ideología a lo que es la labor de llevar a cabo las instrucciones del gobierno, pues tienen que ser puestos en la calle automáticamente. No se puede consentir que desde el propio funcionariado se boicoteen las órdenes que dan instituciones democráticas legítimamente elegidas. Que usted quiere ser pro-palestino, pro-trans, pro lo que sea, oiga, sea lo que sea. Pero si hay unas instrucciones del gobierno, sea el americano, o sea el autonómico madrileño, o lo que sea, pues tendrá usted que cumplirlas como funcionario. Y si no las cumple, a la puñetera calle. Ya está bien de pagar el activismo progre con el dinero de todo el mundo, de los que son progres y de los que no son progres. Yo no quiero pagar activismo progre con mis impuestos. Tengo derecho a exigir a los funcionarios, todos, desde profesores a médicos, pasando por los bedeles de los ministerios, que cumplan con su obligación de neutralidad. Y quien no cumpla, pues habrá que hacer las modificaciones legislativas oportunas para ponerle en la mismísima calle y que se dedique a, yo qué sé, repartir hamburguesas y en su tiempo libre a hacer el nazi por donde le dé la gana. En fin, 34 años. Hacía 34 años que la web del Parlamento de Baleares no tenía versión en español. Ha tenido que llegar Vox a la presidencia del Parlamento de Baleares para que ya haya una página del Parlamento de Baleares en español. ¿Ustedes creen que esto es posible? Escuchen. El Parlamento Balear ha comenzado a publicar en castellano en su web oficial tras 34 años de uso exclusivo del catalán, marcando un cambio histórico en esta institución. La medida, impulsada por el presidente de la Cámara, Gabriel Lesén, de Vox, y respaldada por el Partido Popular, responde al acuerdo aprobado en febrero de 2024 para garantizar la cooficialidad lingüística real. Desde el inicio del nuevo curso se han activado traducciones de documentos como el Reglamento y el Estatuto de Autonomía, además de contenidos en redes sociales. Este cambio busca facilitar la accesibilidad y la transparencia, permitiendo a ciudadanos y parlamentarios consultar información en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Aunque aún queda por traducir el boletín oficial y extender el bilingüismo a toda la actividad lingüística institucional, la medida se percibe como el inicio de una nueva política lingüística en Baleares. 34 añitos. En ese tiempo han pasado por Baleares, pues, numerosos gobiernos del PP y también de la izquierda y el socialismo. 34 años sin que la web del Parlamento estuviera en español, sin que tuviera publicado el propio estatuto de las Islas Baleares en español o el reglamento del Parlamento. 34 años proscribiendo gobiernos del PP y del PSOE con los nacionalistas el español en el Parlamento de Baleares. ¿A ustedes les parece eso normal? ¿Les parece normal que en una comunidad autónoma, en un país donde el español es idioma oficial en todo el territorio, estuviera proscrito el español en la web del Parlamento? ¿De verdad es necesario que llegue Vox a tener los diputados suficientes como para poder exigir esto que debería ser de cajón? Luego se preguntan que por qué Vox sube. Pues oiga, porque parece que aquí todo el mundo se le ha ido la pelota. Es indignante que tenga que llegar Vox para que el Parlamento Balear tenga una página en español. ¿Qué pasa? ¿Que los castellano hablantes en Baleares son ciudadanos de segunda? ¿Qué pasa? ¿Que los españoles de fuera de Baleares no tenemos derecho a entrar en la web del Parlamento de Baleares a ver qué se cuece y encontrarnos la información en español? ¿De verdad? Bueno, pues nada. Ha tenido que perder el Partido Popular su mayoría absoluta, ha tenido que perder la izquierda su mayoría Frankenstein, para que al final, pues con los
pocos escaños que tenía, Vox obligara primero a que le pusieran de presidente del Parlamento a uno de sus miembros, y segundo, desde allí a poner en español también, la web del Parlamento Balear. Bueno, ya saben ustedes que ha estallado otro nuevo escándalo que afecta al Ministerio de Igualdad. Básicamente, pues se decidió que se iban a cambiar las pulseras telemáticas que se estaban usando por otras que eran de Chichinabo. Y resulta que ahí, primero, las pulseras, como eran de Chichinabo, fallaban más que una escopeta de feria, a pesar de lo cual el Ministerio de Igualdad no hizo nada, de tal forma que maltratadores condenados a estar alejados de sus víctimas pues se podían quitar la pulserita de Chichinabo como les daba la gana y acercarse a cuanto quisieran a sus víctimas. Pero no solo eso, es decir, no solo compraron pulseras de Chichinabo, sino que además lo que hicieron fue cambiar el sistema. Y en el cambio del sistema resulta, que alguien me lo explique, que perdieron todos los datos de las pulseras anteriores, de tal forma que la justicia se ha quedado sin ver si un maltratador había incumplido la orden de alejamiento. Vamos, pues como con la ley del solo sí es sí, que terminaron poniendo en la calle a más de 1000 violadores, pederastas, psicópatas, pues con esto resulta que cambian el sistema, pierden todos los datos anteriores, compran unas pulseras que son de Chichinabo, y encima todo esto nos costó 50 millones de euros, escuchen. Les hablamos ahora de la polémica sobre las pulseras antimaltrato, ahora que la Fiscalía General del Estado ha reconocido un fallo en el sistema Cometa, que es el encargado de supervisar a los potenciales agresores. Y es que durante más de 8 meses no se pudieron rastrear los movimientos de los denunciados, lo que ha provocado sobreseimientos y absoluciones en juzgados porque no se había podido probar dónde estaban los agresores de varias denuncias. En el momento en el que ocurrió el fallo había unos 4.500 dispositivos activos, aunque se desconoce cuántos se vieron afectados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre la que han caído todas las críticas, dice que el 1% de los aparatos estuvo afectado. Lo que hemos sabido ahora a través del Confidencial es que la verdadera responsable de la contratación del sistema de pulseras fue Irene Montero como ministra de Igualdad. Ella fue la que en el año 2023 adjudicó un contrato urgente de más de 50 millones de euros para renovar el sistema de pulseras antimaltrato, que es el que falló. La decisión se tomó en plena crisis por la ley del solo sí es sí y pocos meses antes de la salida de Irene Montero del gobierno. Pues bien, este nuevo sistema es el que sigue presentando fallos técnicos como problemas de geolocalización y alertas defectuosas que han afectado a procesos judiciales, tal y como les contamos. El problema de poner a una perfecta indocumentada, incompetente, inútil y encima mala persona al frente de asuntos públicos, pues es que todo lo que hace es mal, es el mal. Todo lo que hace es dañar a los que tiene alrededor. Lo del mono con una ballesta, no le puedes dar una ballesta a un mono porque se puede poner a disparar en cualquier sentido. Pues eso. O lo de la teoría de los idiotas de Chipolla, que decía que es mucho más peligroso un estúpido que un malvado, porque el malvado, pues puedes entender cómo funciona su mente y precaverte ante sus maldades, pero el estúpido es capaz de volarte un pie al mismo tiempo que se vuela él los testículos en el disparo, con lo cual es imposible prever por dónde va a salir y termina haciendo más daño. Bueno, pues Irene Montero aúna las dos cosas. Es malvada y además es estúpida. Sacaron la ley del solo si es sí, ojo, a sabiendas de que iban a recortarse penas a los violadores. Se gasta 50 millones de euros en cambiar un sistema de control de las pulseras telemáticas que tienen los acusados de maltrato para verificar que no se acercan a sus víctimas y tal, y al final resulta que el sistema colapsa con pulseras que dan fallos, se pierden todos los datos anteriores. No sé, vamos a ver, eso de que se pierdan los datos anteriores me llama mucho la atención, porque, oiga, si había un sistema que daba unos datos
pues eso estará en alguna parte almacenado. Eso de que se pierden quiere decir que no se han pasado el nuevo sistema. Querrá decir eso, porque perderse, lo dudo. Estarán en alguna copia de seguridad de la base de datos de algún momento. Vamos, ya lo que faltaba es que me dijeran que en la Administración Pública Española no hacen copias periódicas de las bases de datos para poder restaurarlo todo en caso de un ataque hacker. Pero vamos, el caso es que hoy por hoy están perdidos los datos anteriores. Las pulseras son una basura y entonces maltratadores que tienen órdenes de alejamiento pues se ponen a 1 metro de su víctima y no salta nada en ninguna parte. Y encima esto nos costó 50 millones que adjudicó por procedimiento de urgencia Irene Montero 4 meses antes de ser destituida en medio de todo el escándalo de lo del solo sí es sí. Pues no sé, pero teniendo en cuenta el país en el que estamos, yo me pregunto, seguro que la respuesta es no, pero yo me pregunto, ¿alguien ha cobrado de estos 50 millones de euros? Porque ya es lo que nos faltaba. Que además de pulseras de Chichinabo, además de datos que se pierden, además de 50 millones de euros que nos cuesta, pues alguien hubiera puesto el cazo, ¿no? Vamos, no lo sé, supongo que no, pero vamos, no lo descarto. En fin, y donde están las cosas, pues que de repente se ponen muy mal, es en Argentina. Porque resulta que en Argentina Milei estaba poniendo una disciplina fiscal tremenda que estaba consiguiendo controlar la economía. Y iba como un tiro la bolsa y bajando la inflación y resulta que 10 diputados de su partido se han pasado al peronismo y han aprobado una serie de leyes en el Congreso que implican un gasto enorme, un incremento del gasto que no cuadra con las políticas que Milei está poniendo. Con lo cual, pues de repente el riesgo país de Argentina se dispara y los valores argentinos en las bolsas se desploman. Escuchen. Les hablamos ahora de economía y de lo que está pasando en Argentina en otra mala jornada financiera para los activos argentinos. Los bonos de la deuda pública se han desplomado hasta un 12% y el riesgo país se dispara por encima de los 1.400 puntos. Estas turbulencias económicas se producen por el miedo de los inversores a un hipotético regreso del peronismo que termine frenando las reformas promovidas por Javier Milei y devuelva al país al gasto sin control. Este descalabro bursátil se produce también en vísperas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Y es que Javier Milei demostró que con disciplina fiscal la inflación puede caer llegando a cifras históricas como la del 1,9% registrada en agosto, que es la más baja en décadas. Por eso, en estos próximos comicios legislativos, Javier Milei busca continuar manteniendo el respaldo para poder seguir adelante con su plan económico. Pues pintan mal las cosas en Argentina. O en octubre gana La Libertad Avanza con claridad y de paso se quita Milei de en medio a tanto traidorzuelo dispuesto a pactar con los peronistas, o otra vez Argentina al hoyo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver también el instinto de conservación que le queda al pueblo argentino. Desde luego, si el pueblo argentino decide suicidarse, ninguno se lo vamos a poder impedir. Espero, porque exista todavía deseo de pervivencia de los argentinos. Bueno, una noticia que llega de China. Ya saben ustedes que China, en la región de Xinjiang, prohíbe la enseñanza del Islam, prohíbe cualquier cosa relacionada con la cultura uigur, tiene campos de reeducación donde ha internado a 1 millón de uigures musulmanes para reeducarlos. Bueno, pues ahora China prohíbe la evangelización en Internet. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias contándoles que el régimen dictatorial de China ha aprobado un nuevo código que restringe la actividad religiosa en Internet, prohibiendo la transmisión de liturgias, la catequesis a menores y la recaudación de fondos. La norma, emitida por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos,
También veta cualquier colaboración digital con lo que llaman fuerzas extranjeras, lo que incluye contactos con el Vaticano y extiende su alcance a Hong Kong, a Macao, a Taiwán y a cualquier sacerdote que venga de fuera. Con ello, incluso comunicaciones ordinarias entre obispos y Roma podrían considerarse una colusión extranjera y sancionarse como delitos de seguridad nacional, afectando directamente a la vida de la Iglesia Católica en China. Las autoridades defienden que el objetivo es frenar los abusos, pero por otra parte, los líderes religiosos ya han advertido que la medida responde a la política de sinización de China para convertir también la religión en un ámbito bajo el control del Estado. Bueno, pues ahí tenemos al régimen chino persiguiendo lo que son las expresiones religiosas. ¿Va a salir alguien a defender a los católicos chinos? ¿Va a salir alguien a defender a los cristianos chinos? ¿Va a salir alguien a defender el derecho a que cada uno exprese sus ideas religiosas? ¿Va a salir alguien a defender que todos tenemos derecho a hacer proselitismo de nuestras creencias religiosas o de nuestra ausencia de creencias religiosas a través de las redes sin que el Estado interfiera? Pues posiblemente no. Hay tanta gente comiendo de China que pues esto va a pasar como pasa con los uigures. ¿Alguien le reprocha a China lo que sí es un genocidio? Para los cretinos que hablan de genocidios en Gaza, un genocidio es, por ejemplo, prohibir a las mujeres uigures tener hijos o forzarlas a tener abortos. Un genocidio es meter en campos de reeducación a los uigures para adoctrinarles en la ideología del Partido Comunista y en la cultura Han, de tal forma que olviden su cultura. Eso es un genocidio. Lo de Gaza son crímenes de guerra y no es Israel quien los comete, es Hamás. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer firmaron este jueves un acuerdo para impulsar la cooperación de sus países en los ámbitos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía nuclear. El acuerdo permitirá crear nuevas formas de cooperación entre los poderes públicos, el mundo académico y el sector privado. Por otra parte, en un gesto de inusual bipartidismo, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes han decidido apoyar una resolución impulsada por republicanos que condena la violencia política y rinde homenaje a Charlie Kirk. La resolución destaca dos aspectos clave: elogia la vida de Kirk como promotor de un discurso respetuoso y civilizado, y además repudia la violencia política en todas sus formas. Para terminar, el Departamento de Justicia solicitó este jueves a la Corte Suprema dar luz verde a la decisión del presidente de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario. La administración esperó que concluyera la reunión de la Fed de esta semana para recortar las tasas de interés, antes de acudir al Tribunal Superior, que en más de una ocasión le ha dado la razón al presidente Trump en caso de emergencia. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos. Y ahora vamos con una información sobre tecnología, luego con el pronóstico del tiempo y a la tertulia, donde hoy nos acompañan Marcos de Quinto y Asís Zimmerman. La Fundación Ramón Areces ha acogido una interesante conversación sobre el avance de la inteligencia artificial protagonizada por los premios Nobel Geoffrey Hinton, considerado padrino de la inteligencia artificial, y Serge Haroche, pionero en la física cuántica experimental. Además, la matemática y reconocida experta en criptografía María Isabel González Vasco también participó de esta iniciativa que congregó a cientos de personas interesadas en la llamada transformación digital. En esta ponencia abordaron qué debemos hacer para avanzar hacia un mundo en el que la inteligencia artificial contribuye al bienestar de todas las personas. El evento estuvo moderado por Adam Smith, presentador del podcast Nobel Prize Conversation, que esta temporada investiga las vidas, obras y manifestaciones de los galardonados con el Premio Nobel en el año 2024. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande.
Miembros de MyLowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios.